Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lorenza, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy está lloviendo todo el día, así que es un día perfecto para charlar un rato. El día de hoy vengo a contarles a manera de historia cómo ha sido todo mi proceso con el inglés, cómo lo aprendí, cómo empecé, por qué empecé y demás. Entonces vamos a estar echando la platiquita. Todo empezó en el 2015. En ese año yo estaba trabajando con una empresa que se llama Sika y cuando yo empecé a trabajar en ese lugar yo veía mucho más las posibilidades de poder venirme como au pair porque ya yo estaba trabajando y yo podía pagarme tanto mis niveles de inglés como el programa en sí. Entonces yo trabajaba con Sika y me metí a estudiar los niveles de inglés que la universidad obligatoriamente te requiere. Ellos requieren 8 niveles de inglés para poder graduarte. Entonces yo me matriculé, empecé desde el nivel 1, allí yo no presenté ningún examen de inglés porque yo sabía que, tenía que empezar de cero, yo estaba en 0, 0, 0, 0. Entonces empecé mis niveles de inglés. Recuerdo que muchas veces me iba a la biblioteca a estudiar inglés porque me concentraba mucho más en la biblioteca, entonces me iba a la biblioteca y me ponía a estudiar inglés. Yo recuerdo que en ese momento yo sentía que ese inglés había sido indispensable, o sea, había sido la base tanto gramatical como estructural. Luego en ese mismo año quise aplicar para ser au pair y empecé a buscar familia. Y no solo a buscar familia, pero antes de eso tenía que pasar las entrevistas con la agencia. Entonces tenía que prepararme con el inglés conversacional porque mi inglés, el que yo había aprendido en ese momento, era muy estructural y gramatical. Entonces pasé la entrevista con la agencia, pero no pasaba las entrevistas con las familias, me costaba un montón, yo sabía que era por mi nivel de inglés, obviamente ellos necesitan una niña con quien comunicarse súper bien porque vas a estar al cuidado de sus hijos. Entonces yo recuerdo que alguien me recomendó, alguien de las niñas me dijo, hay un lugar que dan clases privadas para prepararte específicamente para ser au pair. Y yo como, ok, me dieron el contacto, yo hablé con las personas y empecé mi curso con ellos. Ese curso con ellos fue la estoqueada perfecta para yo poder aprender a soltarme en el inglés y sobre todo el vocabulario que yo necesitaba aprender para ese momento para poder comunicarme súper bien con las familias, o no súper bien, pero a un nivel moderado. Yo siento que el inglés que había aprendido en la universidad y el inglés que había aprendido de estas personas particulares fueron indispensables para yo pasar esos filtros. Luego, la siguiente etapa del inglés fue llegar acá a este país. Y oh Dios mío, acá es otro mundo, de verdad que es otro mundo. He llegado acá, yo me acuerdo, me sentía muy abrumada, era tanto que yo me sentía abrumada que yo decía, oh, ya quiero hablar un poquito español, es que me siento abrumada de la cabeza todo el día en inglés. Eso fue como, como un choque, como un vuelco. Recuerdo sentirme así y recuerdo que en el training school alguien dijo como que si uno no lograba comunicarse súper bien con la familia era motivo para que te regresaran a tu país. Entonces ese fue como mi primer sustico, pero nada, yo me sentía, obviamente no me sentía 100% con mi nivel de inglés, pero me sentía segura para poder comunicarme. Siento que el hecho de tú saber que por tu nivel de inglés que no pudieras resolver con las familias te pudieran devolver, siento que eso ponía mucha presión, pero a la vez te obliga a seguir aprendiendo y a seguir defendiéndote del inglés. Entonces pues es un punto positivo porque tienes sí o sí que hablar inglés. Luego la siguiente etapa es empezar a tener contacto con la familia, ya directamente vivir con la familia, trabajar para la familia. Eso fue como el segundo baldado de agua fría en cuanto a la comunicación. Niñas, esta convivencia con las familias es brutal porque tú vives en inglés, tú hablas en inglés con ellos, tienes que escuchar en inglés, tú tienes que textear con ellos en inglés, tienes que escribir, tienes que leer. Eso fue como meterte así el inglés obligado, o sea, como ahogándote de tanto inglés. Pero vean, niñas, se aprende inglés solo si se vive en inglés. Eso sí lo tengo más que claro.
Niñas, esta parte fue brutal porque es que la comunicación con la madre es directa, es tu jefa te está dando indicaciones y tú tienes que entenderlas. Ejemplo, tienes que levantarte a tal hora para estar los niños listos a tal hora, para que estén en el colegio a tal hora, para que los recojas a tal hora y luego los lleves a la clase de hockey a tal hora. Todas esas indicaciones, niñas, ustedes tienen que entenderlas. O sea, es que ustedes no pueden... O sea, la mamá no te puede dar una indicación a tal hora y tú entendiste otra y hacer lo contrario. O sea, tienes sí o sí que entender la comunicación con las familias y con los niños. ¿Qué es lo que los niños quieren? ¿Tienen una tarea? Ok, ven, yo te ayudo a hacer la tarea. ¿Quieren comer? Ok, ¿qué quieren comer? Y entenderles y darles la comida que ellos desean. Otra manera de sentirme viviendo en inglés y viviendo en el idioma, pues primero que todo es vivir en un país donde se hable el idioma, trabajar en un lugar donde se hable el idioma, en este caso los niños y la madre. Si yo iba a tanquear con el señor del gas tenía que hablar en inglés, y yo iba al supermercado con la cajera, al momento del pago tenía que hablar en inglés. Niñas, o sea, es que la fórmula, no hay fórmula mágica para aprender inglés, pero la fórmula para aprender inglés es vivir en el idioma. Incluso, niñas, yo empecé poniendo mi teléfono en inglés. O sea, se empieza de esa manera. Desde que ustedes están en sus países, en mi caso Colombia, yo ya tenía mi teléfono en inglés. Y ya sé que suena súper repetitivo y que todo el mundo lo dice, pero ver películas en inglés con subtítulos, yo empecé viéndolas con subtítulos en español y luego cambié a subtítulos en inglés. Eso lo hago cuando estoy viendo una peli sola, pero por ejemplo cuando yo voy al cine acá con mi esposo, con Joel, la película es en inglés y sin subtítulos. Entonces, sí o sí, la ves como está y punto. O sea, acá no dan películas en español ni tampoco con subtítulos. Entonces esa es otra manera de obligarte a estar en el idioma. A toda esta bocanada de cambios se le suma que tú tienes que completar unos créditos. Tú tienes que estudiar en el college, completar unos créditos, ya sea en el idioma inglés o ya sea otros créditos que tú quieras hacer. Hay muchas niñas que, por ejemplo, vienen de Londres, ellas no tienen que estudiar inglés, ellas pueden estudiar otra cosa, entonces ellas se meten a clases de italiano, a clases de español, a otras clases que son de su interés, pero en mi caso, pues yo me metí a inglés para poder pulirme muchísimo más. Entonces esto era la mezcla perfecta, porque tú estabas viviendo en inglés, trabajando, viviendo el día a día en inglés, y aparte de eso estabas yendo a la academia a seguir reforzándolo de manera estructural y de manera gramatical. Entonces esto era un todo. Es que no había manera de que no aprendieras porque tú estabas sumergida 100% en ello. Con las únicas personas que yo hablaba en español era con mi familia y a veces con Joel. Recuerdo que yo tuve que poner las clases en este lugar, en el college, solamente los sábados. Era un inglés intensivo, eran 4 horas todos los sábados en la mañana, porque la madre, por requerimiento de la madre, ella me dijo, por favor pon las clases los sábados porque yo te necesito entre semana toda la semana, entonces ve a estudiar los fines de semana, que pues yo estaba libre todos los fines de semana. Chicos, se me antojó un tecito, vámonos a tomar un tecito, a prepararnos un tecito. Aquí hay un gatico durmiendo encima de la nevera. Él teniendo su mejor vida ahí, le pusimos una camita, pero bueno. Estos son los tés que tengo, pero me voy a tomar el de chamomile, que es el que me relaja. Chicos, siguiendo con la historia que les estoy contando, recuerdo que yo tenía un tablerito, era de los niños, pero yo lo utilizaba, donde yo ponía vocabulario que tenía que aprender. Era vocabulario básico, pero era vocabulario que tenía que aprender, como por ejemplo toalla, sábanas, cobijas, ese tipo de vocabulario. Entonces yo lo anotaba y me lo aprendía. Cuando me aprendía todo ese vocabulario, lo borraba y volvía y ponía uno nuevo, y así sucesivamente iba aumentando mi vocabulario en inglés. Luego me regreso para Colombia, o me botan y regreso para Colombia. Y en el 2017 en Colombia no estuve estudiando inglés, y en el 2018 regreso con Open English. Estuve estudiando con Open English, pero Open English se me hizo que era demasiado repetitivo. Chicas, les decía que Open English era demasiado repetitivo, siempre se encasillaban en una sola cosa, en un solo verbo.
animal o lo que sea, y me parecía tan repetitivo y sentía que no avanzaba. En el 2018 regreso y empiezo a estudiar en un college que se llama Hudson Community College. Recuerdo que el nivel ahí costaba $300 y yo presenté un examen, ya me sentía más preparada, presenté un examen y quedé en el 6º nivel. En Hudson Community College solamente estuve un nivel, el inglés ahí fue muy bueno y luego me cambié a otro, este sí era un instituto, este ya no era un college sino un instituto. Presento otro examen de inglés y quedó en 7º. En este instituto yo hice desde 7º hasta el 12. Hasta el 12 hice los niveles de inglés. El inglés que yo aprendí ahí fue bastante, a pesar de que ahí iba mucho hispano, ahí era gente, solamente éramos hispanos los que estábamos matriculados ahí. En ese instituto aprendí mucho, pero lo que no me gustó es que el profesor, casi siempre me tocaba el mismo profesor en todos los niveles, hablaba mucho de política y está bien que hablemos en inglés de política una vez, pero el profesor todos los niveles hablaba de política y eso me incomodó mucho porque es una clase de inglés, no de política. Está bien dar clase una vez de política en inglés y that's it. El resto de temas puedes variarlos. Entonces allí aprendí mucho, llegué hasta el 12 y me salí por ese profesor, la verdad. Pero ya me sentía bien con mi nivel de inglés cuando me salí de ahí. Ya en el 2019 me sentía muy segura de mi inglés y entonces apliqué a trabajar con Amazon. Muchos de ustedes ya saben que yo trabajé con Amazon, part-time en Amazon y part-time en Whole Foods, y pasé todas mis entrevistas. Todas esas entrevistas por supuesto son en inglés, entonces fue otra oportunidad de entrar a trabajar en un lugar donde solamente hablar inglés. El supermercado donde yo trabajaba, Whole Foods, está ubicado en un área de asiáticos y casi que todos los clientes son asiáticos o son nativos de acá, entonces eso te ayuda un montón porque tú estás interactuando con los clientes en inglés todo el tiempo. Ya en el 2019 yo me desenvolvía mucho más, aprendí en ese trabajo en Whole Foods, aprendí mucho la parte conversacional con clientes. Yo escuchaba a mis compañeros también, la mayoría solamente hablaban inglés y de ellos aprendí cómo ellos trataban al cliente, cómo le respondían al cliente de una manera muy friendly, porque en Whole Foods Market pues el servicio al cliente se caracteriza por ser bueno. Entonces ahí aprendí a dos cosas importantes. Aprendí servicio al cliente, que es indispensable, y aprendí nivel conversacional con clientes. Eso fue muy gratificante para mí. Chicos, siento que uno nunca termina de aprender un idioma. Incluso español, que es mi lengua materna, incluso uno no sabe todo el español. Uno todavía aprende cosas y palabras en español de vez en cuando. Asimismo es cuando tú estás aprendiendo un idioma. Yo dejé de estudiar, digamos, en la academia como tal, inglés. Yo dejé de estudiar en el 2019 porque ya de ahí para adelante fue un crecimiento exponencial, porque ya yo tenía bases. Como les dije, yo he ido a institutos, universidades, college, Open English, he usado todos los recursos que he podido para aprender inglés y ya me sentía que tenía mis bases para volar. El trabajo en Whole Foods me ayudó mucho a desarrollar mi parte conversacional, o también me ayudó mucho cuando fui au pair trabajando con la familia, hablando con la madre y con los niños. Con los niños, se me había olvidado decirles, aprendí mucho vocabulario. Ellos mismos me enseñaban y me repetían hasta que yo aprendía. Entonces desde el 2019 yo como que despegué a hablar inglés. Ya después del 2019 no paré de hablar en inglés. Incluso le dije a mi esposo, por favor, háblame en inglés, y con él hemos hablado. Con él yo hablo inglés, español todo el tiempo, pero ahora soy muy consciente de decirle, hablemos inglés, y hablamos inglés. He sentido que esas ganas de aprender inglés, que uno le diga al esposo, hablemos
inglés o encontrar trabajos donde te obligues a hablar el idioma. Son esas ganas las que te llevan a aprender el inglés, chicas. El inglés es como el ejercicio. Si tú no haces ejercicio, tú no ves resultados. Si tú no practicas inglés, si tú no estudias inglés, si tú no te metes a la academia, si tú no trabajas en inglés, vives en inglés, no ves resultados. Es igual. Entonces hay que meterle muchas ganas al inglés como al ejercicio. Así lo veo, así seguiré siendo. En este punto de mi vida, como estoy con el inglés conversacional, bien, yo apruebo entrevistas de trabajo, apruebo T1, o sea, yo no tengo dificultad para comunicarme en ninguna entrevista de trabajo. Aprendes las habilidades también de la interacción. He ido a hablar con abogados de temas que he necesitado hablar y me he comunicado 100% con ellos. Cuando voy al médico sola, obviamente yo no voy acompañada, siempre me comunico con ginecólogos, con médicos generales, etcétera, etcétera. Todo ese vocabulario es en inglés. Cuando voy al odontólogo, cuando voy a cualquier parte, la comunicación es todo. Es todo. Entonces, ¿en qué punto de mi vida me encuentro ahora? Me encuentro en el punto en que tengo que aprender a perfeccionar mi escritura, porque siento que todavía escribo muy básico, súper básico. Entonces tengo que seguir aprendiendo vocabulario, por ejemplo, vocabulario de ingeniería o de mi trabajo. Aprendo vocabulario, cómo se escribe, cómo se pronuncia, y ahí voy creciendo porque, como les digo, todavía uso traductor cuando es algo escrito. Cuando es algo hablado, pues no puedes usar traductor, o sea, tienes que saber la palabra para decirla. Pero sí, en ese punto de mi vida estoy. Sí me gustaría, y he chequeado institutos que te preparan solamente para la escritura. Entonces son tutores y son profesores que te mandan tareas escritas y tú tienes que enviárselas y ellos te corrigen y todo. Entonces en ese punto de mi vida estoy con el inglés. Me siento muy feliz y agradecida, y ha sido un proceso largo. Hagan la cuenta, desde el 2015 hasta el día de hoy. Se avanza a medida que tú lo quieras. Se avanza a medida que tú le pongas la disposición y le pongas las ganas. Chicas, si alguna de ustedes está interesada en la preparación para presentar las entrevistas con la agencia o con las familias, no duden en contactarme. Yo puedo darles a ustedes unas clases de manera virtual que a mí me ayudaron muchísimo para saltar de Colombia a Estados Unidos, el que me dio la conexión para venir hasta acá y comunicarme con las familias. A mí me ayudó un montón. Escríbanme por Instagram o por correo electrónico y yo les daré esas clases que ustedes necesitan, ese salto, ese empujoncito que ustedes necesitan para venir como au pairs. Por el momento sigan juiciosas estudiando, métanse a estudiar a la academia, que eso les da las bases. No siendo más, me despido. Eso es todo por el video de hoy. Chao, chao.